Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 17 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Salmos 145 o 144. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Durante 5 domingos se interrumpe la lectura continua del Evangelio de Marcos que nos acompaña durante este ciclo B del año litúrgico. Y leeremos todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, conocido como el discurso del pan de vida, que comienza precisamente con el texto que llamamos comúnmente como milagro de la multiplicación de los panes. Un acontecimiento que marcó profundamente la vida de la fe de la primitiva comunidad cristiana, tanto que todos los evangelios, no solo los sinópticos, sino incluso San Juan, lo narran. Incluso aparece 6 veces, en Mateo y Marcos 2 veces en cada uno, para un total de 6 veces, la narración del mismo acontecimiento o signo, como lo llama San Juan. Ya este dato nos suscita una pregunta: ¿por qué en la iglesia primitiva se le dio tanta importancia a este acontecimiento? ¿Cuál es el mensaje que los evangelistas nos quieren regalar para la realidad de todos los tiempos? Para poder comprender el mensaje es necesario tener en cuenta algunos elementos que nos aclaran la realidad del milagro, diríamos de entrada, no como un hecho material que podría quedarse como en un acto mágico realizado por Jesús o en un efecto especial de una película, como que de las canastas brotaran panes y peces sin fin, sino más bien como una página de catequesis y de teología compuesta con notas bíblicas. Entonces, no son 6 acontecimientos, 6 multiplicaciones, sino 6 relecturas del mismo y único signo realizado por Jesús con un mensaje específico. Pues el problema al que se quiere responder es al hambre material, no al hambre espiritual, que al final del discurso, donde aparecerá específicamente el tema de la Eucaristía, afrontaremos. Por eso de entrada no podemos ver en este signo una alusión directa a la Eucaristía,
tema que se va desvelando y presentando paulatinamente en todo el discurso, aunque efectivamente se encuentran algunos elementos que hagan referencia a la Eucaristía, como el dato preciso y específico del tiempo cronológico que señala el evangelista Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y la acción de gracias sobre el pan y los peces, gesto con el que Jesús reconoce que todo bien material es un bien y don de Dios, delante de los cuales el hombre no tiene otra actitud que dar gracias por un don tan inmerecido y tan gratuito. Jesús más bien quiere enseñarnos a realizar un prodigio que lo tenemos que realizar cada uno de nosotros y resolver un problema que ya Dios tiene resuelto desde la creación, cuando hizo todo y lo puso en las manos del hombre. Y es precisamente cómo eliminar el hambre del mundo. Nosotros quisiéramos, y así lo pedimos a Dios, que sea Él quien de una manera tal vez aplastante y prodigiosa, con signos potentes lo resolviese, mandando el pan del cielo o acabando con los malos y corruptos de este mundo, que se han apoderado de todos los bienes, acaparando y acumulando, dejando a tantísimas personas en la miseria y en la pobreza más absoluta. Como dice incluso el final del Salmo 103 o 104, alabanza de toda la creación y del señorío de Dios, que se acaben los pecadores en la tierra y ya no existan los impíos. Bendice a Yahvé, alma mía. No, Jesús quiere enseñarnos cómo cada uno de nosotros debemos y podemos resolver este problema que desde que entró el pecado en el mundo ha traído tanto sufrimiento, dolor, angustia y muerte. Por eso, de entrada debemos también cambiar y eliminar el nombre y título que le hemos dado a este relato o acontecimiento tan importante en la narración evangélica y en la vida de la primitiva comunidad cristiana. No se trata entonces de multiplicación, término que no aparece en la narración original, sino más bien debemos llamarlo milagro o signo del compartir el pan. El cardenal Cantalamessa, en su comentario sobre este evangelio, dice: dadles vosotros de comer, Mateo 14:16. Con ello Jesús no pide a sus discípulos que hagan milagros, pide que hagan lo que pueden, poner en común y compartir lo que cada uno tiene. En aritmética, multiplicación y división son dos operaciones opuestas, pero en este caso son lo mismo. No existe multiplicación sin partición o compartir. Y creo que este sea el problema que cada uno de nosotros tiene que resolver, porque a este punto vale la pena resaltar y dejar claro que no ha sido Jesús el que ha multiplicado el pan o el que ha dado de comer saciando a la multitud de una manera milagrosa. Él simplemente plantea el problema de cómo comprar el pan para que todos coman. Pues resalta el evangelista que lo dijo a Felipe, que nos representa a cada uno de nosotros para probarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Él simplemente bendice los panes y los peces que un niño tenía reservados, quizá resistiendo a la tentación de comérselos todos de una vez, como haría cualquier niño que en su ingenuidad e inmadurez es glotón. Y este niño en el original griego no es simplemente un niño, es el niño siervo, el pequeño esclavo, cuya función en los banquetes de mesas opíparamente servidas era la de limpiar los zapatos de los ricos comensales, y era también la de mantener las provisiones, evitando que se acabaran. Y es precisamente este niño el que, reservando esas provisiones, que entre otras no eran el pan de trigo, que era el pan que se ponía en la mesa de los ricos, sino el pan de cebada, como resalta el evangelista, que era el pan de los pobres. Realiza el prodigio de la división, multiplicando, o diríamos también multiplicación, multiplicó restando, porque dio cuanto tenía,
le restó a sus alforjas y las puso en las manos de Jesús, en las que todo es suficiente y abunda. Pues sea Felipe que Andrés o los 12, como relata Lucas, ponen siempre el problema de la insuficiencia de los recursos para que baste a cada uno un pan y un pez, para saciarse. Incluso Lucas dice que la solución es que cada uno se las arregle como pueda. Y no es esta la solución. Jesús quiere dejarlo muy claro en el Evangelio de Juan. Pues la actitud del discípulo tiene que ser la actitud del niño que acoge la propuesta del reino con generosidad, sin reticencias, egoísmos y condiciones, porque la única condición para acoger el reino es la del amor incondicional, misericordioso, como es el amor de Dios que da todo sin esperar nada a cambio y sin reservas. No es ni la ley del mercado como lo propone Felipe. A mayor necesidad más se aumenta el precio, crece la inflación, la especulación, la injusticia, el asistencialismo, como hemos vivido incluso en esta pandemia. Usted necesita, usted paga lo que sea. Tampoco es la solución de Andrés. Los recursos son pocos e insuficientes. Doy lo que me sobra o justifico no dar porque no tengo. Menos la solución es la de los 12 que trae Lucas, que cada uno resuelva su problema. Todos hemos recibido en abundancia, pero la codicia, el egoísmo, la ambición y la corrupción han cegado nuestros ojos, han endurecido el corazón y han debilitado nuestras fuerzas, creyendo que todo lo tiene que resolver Dios, o como dice la ignorancia de tantos, o el odio a la verdad, o los enemigos de la cruz, como dice San Pablo. La iglesia tiene que vender sus bienes para acabar con el problema del hambre, como si de eso dependiese o fuese la solución, porque cuando se acaba la limosna, aparece de nuevo la necesidad de pedir más, y no se trata de pedir más, sino de tener lo necesario y suficiente. Es cada uno el que tiene que vender sus bienes y dárselos a los pobres, como dice Jesús al joven rico. Solo una cosa te falta: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no es vender los bienes que tenemos porque nos los ha dado Dios con generosidad, sino ponerlos siempre al servicio de los demás. Nos falta pedirle sabiduría, prudencia y obediencia al Señor, como dice Salomón en su oración. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y por esto Dios le dio bienes en abundancia y una sabiduría sin par. O como dice el libro de Proverbios 37, no me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan, no sea que llegue a hartarme y reniegue y diga, ¿quién es Yahvé? O no sea que siendo pobre me dé al robo e injurie el nombre de mi Dios. Jesús ve el gentío y así nos invita a levantar los ojos para ver al otro, porque nuestro problema hoy día es que tal vez nos vemos solo a nosotros mismos y el otro o es invisible o simplemente es un instrumento del que me sirvo y uso hasta que me sea útil. Después lo desecho o lo ignoro. El mundo viejo lo hemos creado y construido y mantenido nosotros, mientras que Jesús ve una humanidad que viene a Él, que lo escucha, que tiene hambre, que lo necesita y lo requiere. Jesús no acepta una sociedad donde hay ricos y pobres, porque este no es el proyecto ni el mundo que Dios ha creado. Jesús quiere una sociedad y un mundo libre de egoísmos, hambre, miseria, divisiones y sufrimiento. Pero esto lo creamos nosotros. Él hoy quiere hacernos recostar en el prado verde y abundante como el buen pastor, para que dando gracias a Dios por todo cuanto ha puesto en nuestras manos, mucho o poco, o más bien todo pueda bastar, ser suficiente y abundar. Incluso se pueden recoger las sobras, de tal manera que nunca se desperdicie ni llegue a faltar, pues mientras más se desperdicie, más faltará, y más crecerá la brecha entre ricos y pobres, que denunciaba Puebla. Mientras más se comparte, menos se despilfarra.
Alessandro Pronsato propone hacer la lectura de este texto como una provocación de Jesús a cada discípulo que tiene que tener la actitud del niño, paidarion en griego, del siervo que pone a disposición todo cuanto ha reservado y conservado para compartir, porque este es el verdadero milagro, el verdadero signo que convencerá a la nueva humanidad y la nueva sociedad que vino a construir Jesús con su palabra y el don de su vida. Dice Alessandro Pronsato ya desde el título que le da su comentario: ¿qué se puede hacer con un poco de fe? En efecto, dice, estamos no tanto frente a una acción humanitaria, cuanto frente a una fe puesta a prueba. Se trata de una lógica distinta, una lógica por la que se ofrece lo que no se tiene, se pone a disposición de todos lo que ni siquiera es suficiente para nosotros. Se dice a la gente que se siente porque comienza la distribución con una cesta vacía. La conclusión del Evangelio es un llamado de atención para nosotros. Estemos atentos a no confundir dar de darse, proponer de hacer, pedir de exigir, dar gracias de merecerlo, acaparar y retener, detener y servir. Es necesario entonces retirarse para estar a solas con quien nos da todo providentemente y pone en nuestras manos para compartirlo y hacer que no solo sea necesario, sino que abunde y sobre para seguir distribuyendo y multiplicar. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a saber dar gracias por cuanto hemos recibido, para saber también compartir y distribuir generosamente entre todos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.